Entonces, abran su Biblia al segundo libro de Reyes en el capítulo 18. Segundo libro de Reyes en el capítulo 18. Hoy vamos a leer mucho. Estaba pensando en qué tanto adentrarme en este capítulo porque hay muchísimo que aprender aquí. Pero hay un pasaje que lo acompaña en donde si tan solo lo leemos podemos ver todo lo explicado, todo lo que vamos a ver aquí en los primeros versículos. Así es que vamos a tratar de apurarnos y terminamos con lo que tengo aquí. Vamos al otro libro para leer lo que nos dice ahí. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 18. Cuando lo encuentre, diga amén y oramos todos juntos. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad ahora de abrir tu palabra. Te pedimos Señor que por el poder de tu Espíritu nos guíes a través de ella, así como tu Espíritu fue el que nos dirigió en la adoración y alabanza, Señor. Bendice este tiempo en tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor. Abre sus ojos, su corazón, su entendimiento, para que puedan ver con claridad lo que tienes para nosotros aquí hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Muy bien, estamos en el capítulo 18 entonces del segundo libro de Reyes y hoy vamos a dar una vuelta, por así decirlo, y vamos a hablar acerca de uno de los reyes de Judá. Hasta ahorita hemos estado viendo los reyes de Israel, el reino del norte, las 10 tribus que se separaron de la tribu de David, de Judá y de Benjamín. Hoy volvemos al sur y vamos a ver a uno de los reyes de Judá. Este rey se llamaba Ezequías. Un muy buen rey, como vamos a ver, y un rey que Dios usó grandemente para traer una reforma y un avivamiento en Judá. Y creo que si nosotros prestamos atención a lo que este rey hizo para poder traer ese avivamiento y esa reforma, creo que esto va a reformar nuestros corazones, va a reformar nuestros hogares, puede reformar nuestra iglesia, puede reformar todo aquello sobre lo que ponemos nuestra mano, y queremos constantemente ser reformados. Nadie queremos estar estancados en un mismo lugar, ¿no es cierto? No lo queremos en nuestra carrera, no lo queremos en la escuela, no lo queremos en el trabajo, no lo queremos en el deporte que practicamos. Queremos estar reformados y cambiados y queremos ser mejor de como empezamos, amén. Creo que como cristianos también, aunque no podemos hacer nada para ganar la salvación, sí podemos empeñarnos o hacer cosas que nos ayudan a ser mejores testigos de nuestro Señor. No voy a decir mejores cristianos, mejores testigos de nuestro Señor. Entonces vamos a comenzar a leer ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 18, comenzando con el versículo 1, dice: Oseas, hijo de Elá, tenía 3 años de reinar sobre Israel. Cuando habla de Israel, como ya les mencioné, está hablando del reino del norte. Cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. De nuevo, Judá es el reino del sur, compuesto de la tribu de Judá, que era la tribu de David y Benjamín. Versículo 2, tenía entonces 25 años. ¿Quién tenía 25 años? Ezequías tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Algo interesante es lo que significa el nombre de Ezequías. El nombre de Ezequías quiere decir el Señor ha fortalecido. El Señor ha fortalecido. Y creo que por medio de Ezequías, el Señor fortaleció a Judá de tal manera que de nuevo pudo ver esa reforma, pudo ver ese avivamiento, pudo ver ese cambio en la cultura de Judá. Pero fue porque el rey Ezequías, fortalecido por el Señor, hizo todo lo que hizo. Noten lo que dice el versículo 3. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. ¿Leyeron eso? Ezequías hizo lo recto, lo correcto, lo bueno, se podría decir, a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Y cuando se dice que alguien hace o hizo lo bueno a los ojos del Señor, quiere decir que está haciendo las cosas como el Señor dice que se deben hacer. Eso es lo que quiere decir. No le está dando nada más un servicio de ojo para que lo vea, que está haciendo algo bueno, sino que se está dando la tarea de hacer las cosas tal y como Dios manda. Eso es lo que está diciendo aquí, que Ezequías, delante del Señor, siempre hizo, ¿sí? Y cuando digo siempre, no quiero decir que toda su vida, porque lo vamos a ver que como todos los reyes es humano, pero hizo las cosas de acuerdo a como Dios las había dictaminado en su ley que debían hacerse. Y luego noten que dice, como antes lo había hecho David su padre. Entonces finalmente, después de continuamente leer que los reyes de Israel hacían lo malo a los ojos del Señor, surge un rey en Judá
que es descendiente de David, que hizo lo bueno a los ojos del Señor, y no solo eso, sino que lo hizo como antes lo había hecho David, su padre. Y saben, yo estaba pensando, cuando estaba leyendo eso, estaba pensando que qué gran bendición es cuando alguien se vuelve a Dios por el ejemplo o el legado que alguien en su familia ha dejado como testimonio de su vida caminando con el Señor. ¿No creen? Sí, que alguien, y no tiene que ser alguien inmediato de la familia o en el mismo tiempo, puede ser mucho tiempo después, como en este caso, que escuchen acerca del testimonio de su familiar, de su padre, de su hermano, de su mamá, lo que sea, y que ese testimonio y ese legado que ese pariente, mamá, papá, lo que sea, haya dejado, lo vuelva a los caminos del Señor. Entonces yo creo que esa es una gran bendición, ¿sí? Y ni siquiera lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Ni siquiera lo va a ver la persona que está dejando el legado, pero al dejar el legado va a haber gente que lo va a querer seguir y que va a querer imitarlo. Quizás esta sea la experiencia de algunos de nosotros, ¿sí? La única razón que hoy somos cristianos es porque alguien en nuestra familia en el pasado, ¿sí? Y noten que dije quizás esta sea la experiencia, porque estoy seguro que habrá quienes entre nosotros no han tenido esta experiencia, pero quizás entre nosotros alguien haya tenido esta experiencia, ¿sí? Que la única razón que hoy son cristianos es porque alguien en su familia en el pasado, padres, abuelos, tíos o amigos, les dejaron ese legado. Aunque haya habido en la vida un tiempo en el que se apartaron de los caminos de Dios, como fue mi caso. Sí, mi abuelo me dejó un legado muy, muy bueno, muy hermoso de lo que un hombre entregado a Cristo puede hacer. De mi padre nadie nunca me dijo nada malo, excepto puras cosas buenas, que era pastor de jóvenes, que hacía esto, que hacía aquello en la iglesia, que servía de esta forma y de otra. Yo desafortunadamente me aparté de los caminos del Señor cuando era adolescente, pero el hecho de que me hayan dado ese testimonio acerca de mi abuelo y acerca de mi padre, cuando llegó el momento en el que se me presentó la oportunidad de volver al Señor, lo tomé inmediatamente. ¿Por qué? Porque había tenido esa experiencia con mi padre y con mi abuelo. Entonces yo creo que todos nosotros como padres de familia, si tenemos hijos, como abuelos, si tenemos nietos, como tíos, si tenemos sobrinos, debemos de buscar dejar un legado que en el futuro, cuando se hable de nosotros como aquellas personas que decidieron seguir a Cristo, que nunca se dieron por vencidos, que siempre lo siguieron fielmente y aunque cometieron errores, de todas maneras nunca se apartaron de sus caminos. Porque eso es tan importante que nosotros como padres, abuelos o tíos hagamos esto. Busquemos dejar esa clase de legado a nuestros familiares y amigos. Amén. Y luego noten que la descripción de los hechos de Ezequías comienza de manera similar a la de algunos de sus predecesores, pero va más allá de lo que ellos hicieron. ¿Sí? Cuando se empieza a describir lo que Ezequías hizo, se menciona que hizo algunas cosas que otros reyes habían hecho, pero ellos se quedaron cortos de lo que Ezequías hizo. Por ejemplo, hay unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, no lo van a poner en la pantalla, pero si buscan en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, unas cuantas páginas hacia la izquierda, o si le haces scroll hacia abajo, va a encontrar el capítulo 15 del segundo libro de Reyes, y ahí se nos da un ejemplo. Reyes, segunda de Reyes 15, versículos 34 y 35, noten, menciona a Yotán, que era un rey también. Y dice, y Yotán hizo lo recto a los ojos del Señor. Hizo lo mismo que Ezequías, ¿no es cierto? Pues se condujo tal y como lo había hecho Usías su padre. Versículo 35, y además construyó la puerta más alta del templo del Señor. En otras palabras, hizo cosas con las que estaba tratando de ayudar al pueblo a volverse hacia Dios. Pero luego están estas dos palabras en mi Biblia que dicen, sin embargo. No fueron quitados los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Entonces hizo muchas cosas buenas. Sí, hizo muchas cosas buenas por tratar de volver el corazón del pueblo a Dios. Pero también cometió el grave error de no quitar los altares que el pueblo había levantado en los montes, ¿sí? Y permitió que siguieran ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Ahora, se los he dicho varias veces,
ellos vivían en una teocracia. El rey entonces tenía no solamente la responsabilidad, sino que tenía la autoridad para prohibirle al pueblo que se comportara de una forma contraria a lo que la ley de Dios decía. Ahora, si el pueblo se apegaba a lo que el rey dijera o no, no era cuestión del rey, era cuestión de quién, del pueblo, pero el rey tenía la obligación delante de Dios de prohibirle al pueblo que practicara, que hiciera cosas como estas. Entonces noten que aun cuando él hizo esfuerzos para fomentar de alguna manera la adoración del Dios verdadero, mientras no fueran erradicados los otros altares que se habían construido, mientras no prohibiera que se adorara a los dioses como falsos y los dioses extraños, y mientras no se llevara al pueblo a adorar a Dios como Dios lo había prescrito, a menudo estos lugares que se dejaban en pie, los altares y los montes y todo eso, se usaban para llevar a cabo la adoración libertina de los Áseras y los Baales. ¿Sí? Que a menudo era una adoración, esa adoración involucraba perversiones sexuales y hasta sacrificios de niños, como ya lo hemos visto en estudios anteriores. ¿Sí? Entonces, sí, trataban de hacer que el pueblo se volviera, pero al dejar esas cosas para que las siguieran practicando, era una tentación terrible para el pueblo de volver a adorar a esos dioses, de volver a practicar, estos ritos o estas prácticas paganas. Pero miren lo que Ezequías decidió hacer en el versículo 4. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de Ásera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Escuchen esto, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamó Nehustán. Sí, Nehustán quiere decir algo de lata, de latón, de algo que no servía para nada. Sí, entonces noten que no solamente adoraban imágenes, no solamente tenían símbolos de Ásera, no solamente adoraban los Baales, sino que de alguna manera decidieron que la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto, ahora la iban a poner delante de ellos y la iban a adorar y le iban a quemar incienso como si fuera Dios. Sí, y así es el corazón del hombre. ¿Sí? Yo creo que por eso el Señor nunca ha permitido que se encuentre el arca del pacto. ¿Se imaginan si se encontrara el arca del pacto? ¿Qué se haría? ¿Se imaginan si se encontrara la cruz de Jesucristo? ¿Sí? Alguien la iba a querer cortar en trocitos y venderla por un cachito de la cruz de Cristo, y gente la iba a comprar y la iba a traer colgada del cuello, o iba a ponerla en un cuadro y la iba a poner en su casa. Esta es parte de la cruz de Cristo. ¿Sí? Qué bueno que ¿cómo se le llama esa cosa de Turín? El manto de Turín, siendo falso, noten cuántas cosas se hacen para y por él, y cómo la gente cree en lo milagroso que es. Imagínense si encontraran el verdadero manto con el que fue cubierto Jesucristo. Yo creo que el Señor en su sabiduría no deja que descubramos todas esas cosas, porque en un momento dado las podemos poner más altas, en posiciones más altas que a Dios. ¿Sí? Me acuerdo cuando fuimos a Israel, uno de los hermanos más jóvenes que andaba con nosotros, me acuerdo que estábamos sentados ahí en donde Pedro había vivido, en Jerusalén. Y me acuerdo que se sentó en la banqueta, y para no sentarse en la banqueta, puso su Biblia debajo y se sentó sobre ella. Qué bárbaro, ¿verdad? Mis hermanos, es un libro de papel que no tiene ningún poder. ¿Sí? Un hermano le puso una regañada a este camarada, pero ¿cómo te atreves a sentarte sobre la Biblia, sobre la palabra santa de Dios? Esa es la palabra. ¿Así quiere Dios que honremos su palabra, o quiere que honremos su palabra con obediencia a la palabra? Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que deben pisotear la Biblia o que la pueden sentarse en ella. No estoy diciendo nada de eso. Pero no tiene caso que reverenciemos tanto el libro
si no estamos reverenciando a mayor grado al Dios que nos presenta ese libro? ¿Sí? Les mencioné hace poco que yo tenía siempre en mi casa, a un lado de mi cama, una Biblia para cuando me daba miedo, ¿verdad? Y hay mucha gente que así, la Biblia para eso la tiene como un amuleto, la tiene como algo que va a usar si tiene miedo, si se siente atacado por el demonio, etcétera, etcétera. Pero no la tiene para obedecer lo que en ella dice. Si no la tiene para obedecer lo que en ella dice. Entonces, estos israelitas decidieron que esta serpiente que Moisés había usado en el desierto era algo digno de recibir su adoración, digno de recibir su veneración, digno de que se le presentara incienso como a Dios se le presentaba incienso. Dios nunca estuvo de acuerdo, Dios nunca estuvo contento con estas prácticas, ¿sí? Pero ninguno de los otros reyes, entre comillas, buenos, habían tenido el valor de prohibirlo. Ninguno había tenido el valor de hablar en contra de ello. Ninguno le había dicho al pueblo, esto es un pecado contra Dios, por lo tanto deben de dejar de practicarlo. Tuvieron miedo de decirlo por lo que esto implicaba, que los atacaran, que los mataran, que se enojaran, que se fueran a vivir a otro lado, etcétera, etcétera. No querían escuchar, no hubieran querido escuchar la amonestación del rey si el rey hubiera tratado de cortar por lo sano con ese tipo de cosas. Y sucede todavía en la iglesia. El pastor menciona algún pecado que está muy cerca de alguien que está practicando y de repente siente como que el pastor lo está atacando a él o ella y el pastor ni cuenta se da que están practicando ese pecado, pero como se sienten atacados, ya me voy de esta iglesia, aquí pura condenación, aquí puro regaño, aquí puras pedradas, ¿saben qué? Si les queda el saco, si estamos tirando pedradas y a usted le duele, pues yo qué culpa tengo. Sí, pero si están tirando pedradas y a usted no le hacen lo que el viento a Juárez, entonces gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero hay quienes no quieren escuchar nada que no vaya contrario a su estilo de vida, nada que no vaya contrario a lo que están haciendo, nada que no vaya contrario a lo que ellos piensan que debe ser. ¿Sí? Y cuando escuchan algo se enojan y quieren matar al mensajero. Mis hermanos, el mensajero no tiene la culpa. ¿Sí? Aléguenle al umpire, que es Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nunca estuvo contento con esta práctica. Sí, pero ninguno de los otros reyes buenos habían encontrado de nuevo el valor para prohibirlo. Y Ezequías sí lo hizo. Y mis hermanos, déjenme decirle, se tiene que llamar al pan, pan, y al vino. Se tiene que decir claramente. Hay cosas en las Escrituras que claramente nos dicen que Dios no aprueba de ellas. Y si nos quedamos callados en cuanto a estas cosas, estamos presentando una imagen incompleta de Dios. Y peor aún, estamos dejando de advertir a quienes practican estas cosas las consecuencias que van a tener que sufrir si no se apartan de ellas. ¿Sí? Entonces, no estoy diciendo que debemos condenar a todo el mundo, no, pero estoy diciendo que se debe de predicar la palabra en donde nos encontramos, y si la palabra de alguna manera ofende, I'm sorry, es la palabra, no yo. Así es que cuando oiga algo que parece ser que va dirigido a usted, diga, platique conmigo y dígame, oiga, eso lo dijo por mí. Y ahí me va a estar diciendo que eso es lo que usted está practicando. Así es que mejor no me diga nada, ¿verdad? Entonces, pero si tiene alguna duda, quiere dirección, quiere consejo o algo, definitivamente véngase y platiquemos. Lo que usted me diga a mí, la consejería que usted me pida a mí, las cosas, los asuntos que usted quiera tratar conmigo en consejerito, eso se van a quedar entre usted, yo y Dios y nadie más. Ya puede tomar en serio eso. Pero tenemos que decir las cosas como son. En Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y 19, noten, el Señor dice aquí a través del profeta, si yo le digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad,
pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Noten, va a morir de todas maneras por causa de su maldad. Pero si el Señor nos dijo claramente a nosotros que deberíamos decir algo y no lo decimos, entonces va a decir, ¿por qué no lo dijiste? Si yo te lo di claramente para que lo predicaras, si yo te lo di claramente para que lo dijeras con mansedumbre, para que lo dijeras con amor, para que lo dijeras con gracia, pero para que lo dijeras, no para que te quedaras callado por temor a ofender. Entonces, si yo te di algo para que lo dijeras y no lo dices, entonces cuando el impío muera por su propia maldad, entonces yo te voy a pedir cuentas a ti de por qué no dijiste nada. Pero nota en el versículo 19, pero si tú amonestas al impío, y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. De cualquier forma, el impío va a morir, o va a ser castigado, o va a ser corregido, o va a ser disciplinado por su propia maldad. Pero nosotros, sí, vamos a ser también disciplinados o no, dependiendo si le dijimos al impío lo que le va a suceder si no deja su comportamiento. ¿Ok? Entonces tenemos que advertirles. El Señor Jesucristo vino advirtiendo, Juan vino advirtiendo que se arrepintieran y creyeran. Y si no se arrepentían y creían, iban a ser condenados. ¿Sí? Los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos escribieron acerca de predicar la verdad, de hablarnos la verdad en amor, etcétera, etcétera, pero de hablarnos la verdad, de decir la verdad. Entonces, las reformas de Ezequías incluyeron no solo la destrucción de los objetos de culto paganos que se habían introducido en el pueblo de Israel en los días de su padre Acaz, sino que también destruyó la serpiente de bronce que se había conservado desde los días de Moisés. De nuevo, sin duda todos ustedes, siendo estudiosos de la Biblia, se acuerdan de lo que es la serpiente de bronce. ¿Recuerdan lo que es la serpiente de bronce? Cuando el pueblo de Israel por milésima vez, yo creo, no digan que yo dije milésima, pero muchas veces lo hizo, el pueblo de Israel se comenzó a quejar contra Dios, empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Sí, se nos dice que el pueblo murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés. ¿Y qué decían siempre que murmuraban contra Dios y Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? También que estábamos allá de esclavos. Nos encantaba estar de esclavos allá, haciendo ladrillos sin paja, trabajando para el faraón, construyendo sus pirámides y edificios sin paga, nuestra gente muriéndose. Nos encantaba esa vida. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para hacernos morir en este desierto. No hay ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan liviano? El maná del cielo. Se estaban quejando del maná que Dios les daba. Algunos comentaristas dicen que el maná eran donuts glazed. ¿Esas donuts? ¿A quién les gustan las donuts glazed? A mí me fascinan las donuts glazed. Pues estaban hartos ya no queremos donuts. Ya estamos hartos, qué bárbaro. ¿Sí? Y saben que se nos hace curioso a nosotros, pero a menudo muchos cristianos también que han salido de Egipto, que han salido de su pecado, cuando empiezan a enfrentar situaciones difíciles en su vida, cuando estaba en el pecado también, ¿quién me iba? Qué bárbaro. No me tenía que preocupar por lo malo que hacía, podía hacer tranzas, podía robar, vender y comprar y nadie me daba ningún problema, ¿verdad? Tenía a los policías bien pagados, así es que ni me molestaban, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me metí al cristianismo? Ahora me estoy dando cuenta de que todo lo que hacía estaba mal y ahora ya no me siento libre para hacer todo lo que hacía antes. Dios, ¿para qué me sacaste del...? Entonces cuando ellos empezaron a quejar, ¿qué hizo Dios? El Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran. Y se nos dice que muchos del pueblo murieron, muchos del pueblo de Israel murieron por la mordedura de estas serpientes. Pero luego el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor. Noten que sabían lo que habían hecho, sabían que habían murmurado contra el Señor y contra Moisés. Ahora Moisés a mí no me preocupa mucho,
¿verdad? Todo el mundo puede murmurar contra Moisés. A mí lo que me preocupa es que sabían que habían murmurado contra el Señor. Sabían que lo estaban haciendo. No era como que no se daban cuenta de lo que sabían, que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero como se están muriendo y las serpientes los están picando y las serpientes están saliendo de la arena y donde menos piensan, entonces ellos le piden a Moisés, ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés no les dijo, ándele pues para que se les quite. Se dan cuenta que Moisés nunca les dijo, ándele pues para que se les quite, ahora sufran las consecuencias. Siempre que el pueblo le pedía a Moisés que orara por ellos, ¿qué hacía Moisés? Oraba por ellos, intercedía por ellos. Se ponía en la brecha entre ellos y Dios. ¿Sí? Oraba por ellos. ¿Sí? Y el Señor, y Moisés oró por el pueblo. Y noten lo que dice en Números capítulo 21, los versículos 8 y 9. Números 21, versículos 8 y 9. Y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Esa era la instrucción. Te muerde una serpiente, te volteas a ver a la serpiente y al ver la serpiente inmediatamente eres sano del veneno de esa serpiente y sigues con vida. ¿Y qué es esto? Esta es una imagen del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta es una imagen del Señor Jesucristo. Todo ser humano ha sido mordido por el pecado. Todo ser humano nace con el veneno del pecado en sus venas. Pero cuando llega el momento de que se le presenta el Evangelio y la oportunidad de arrepentirse, puede voltear hacia Cristo, ver su sacrificio como un sacrificio presentado a favor de él, del pecador, y al volverse a ver a Jesucristo, la persona puede ser salva y limpia del veneno del pecado. Sí, el Señor Jesucristo nos mencionó esto de nuevo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, los versículos 14 y 15. Juan 3, versículos 14 y 15 dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, eso era lo que se demostraba con la serpiente. Eran antitupos, se llama, un tipo de Jesús, algo que ilustraba lo que Jesús iba a hacer. Y ellos tomaron la serpiente, ¿sí? Y la guardaron, y llegó el momento en el que le quemaban incienso, en el que adoraban, veneraban a la serpiente, porque era la que los había salvado a sus padres de las mordeduras de la serpiente en el desierto. La serpiente los salvó. La misericordia de Dios, ¿no es cierto? Que les dio hacia dónde ver para poder ser salvos. ¿Sí? Les dio hacia dónde ver para poder ser salvos. Y así nosotros, ¿sí? Así como el Señor Jesucristo fue levantado, nosotros podemos volvernos a Él y podemos ser perdonados y podemos ser salvos también. Y entonces los israelitas le quemaban incienso a esta serpiente. Y ¿saben qué, mis hermanos? Hay cosas que por sí solas no son malas, no tienen nada de malo en realidad. ¿Tenía algo de malo que tuviera la serpiente guardada? No. Es más, el Señor les había dicho que en el arca del pacto guardaran ¿qué? Que guardaran un frasco con maná, que guardaran la vara de Aarón que había florecido y que guardaran las tablas, ¿verdad? No para que los veneraran, ni para que los adoraran, simplemente para que se acordaran del pacto que habían hecho, de que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Y aquí están tomando esta serpiente y de nuevo la están adorando, la están venerando, la están quemando incienso como si fuera Dios. ¿Sí? Como si fuera Dios. Entonces hay cosas que por sí solas no son malas, pero se pueden convertir en nuestros ídolos. Y cuando estas cosas se convierten en nuestros ídolos, se convierten en un estorbo para nuestra adoración a Dios. Sin duda ellos creían que porque estaban ofreciendo incienso a la serpiente de bronce, esto de alguna manera era igual que adorar a Dios, o cuando menos que Dios estaba bien con esto. Pero la verdad era que Dios estaba opuesto a esta práctica y a todas las otras cosas que practicaban. Pero nadie se había atrevido a decirle al pueblo que estaba pecando, y mucho menos a prohibirle que lo hiciera.
Sí, mucho menos a prohibirle que lo hiciera. Ahora, Pablo les dice a los corintios, en 2 de Corintios 5, 17, ¿se acuerdan lo que dice? De manera que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así como la serpiente en la vida de Israel, hay cosas que son parte de nuestra vida de antes de Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Hay cosas en nuestra vida que las tuvimos, las disfrutamos antes de venir a Cristo. ¿Sí? Pero ahora hemos venido a Cristo y somos criaturas nuevas. Y como criaturas nuevas, escuchen esto por favor, como criaturas nuevas nos tenemos que deshacer de todas esas cosas de la vida anterior que pueden estorbarnos para servir y seguir a Cristo sin nada que nos estorbe. ¿Sí? Si traemos algunas de esas cosas de la vida antigua a la vida nueva, esas cosas van a estar ahí de tentación para hacerlas, practicarlas, ¿sí? Y no nos van a dejar adorar a Dios, servir al Señor como Él desea que lo sirvamos. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Me están siguiendo aquí? ¿Sí? Sí, entonces debemos, cuando somos nuevos en Cristo, debemos de deshacernos de todas esas cosas que teníamos en la vida anterior, antes de Cristo, para que no nos estorben en nuestro caminar con el Señor y en servir a Dios. ¿Sí? Sí, no debe haber nada que pudiera volver a tomar el lugar del Señor en nuestro corazón. Y mientras guardamos algunas de esas cosas de repente pueden poco a poquito y meterse y llegar a tomar el lugar del Señor en nuestro corazón de nuevo. El venir a Cristo es como cuando nos casamos. ¿Sí? Y los que no están casados no se van a escapar de esto, pero es como cuando nos casamos. ¿Sí? Cuando nos casamos, ¿qué debemos hacer con todas aquellas cosas que tengan que ver con nuestros noviazgos o relaciones pasadas? ¿Qué debemos hacer con ellas? ¿Ponerlas en una cajita de madera bien curiosita y guardarlas como recuerdo? ¿Tirarlas? Te cortan el cuello si te las encuentran, ¿verdad? Te agarran a patadas, ¿verdad? Entonces, cuando nos casamos, ¿sí? Tomamos todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestro pasado, con nuestros noviazgos pasados, relaciones pasadas, etcétera, y las tiramos a la basura. ¿Sí? O déjenme hacerles una pregunta a los que están casados. ¿Les gustaría que de vez en cuando su cónyuge sacara la cajita de los recuerdos y se pusiera a ver las fotos y tarjetas del día de San Valentín y recuerdos, etcétera, etcétera, de sus relaciones anteriores? ¿No? Qué mala es, oiga, qué legalista, qué bárbaro. No, no nos gustaría. No nos gustaría. Es más, estaríamos sintiéndonos como que están siendo infieles a nosotros, ¿no es cierto? Aunque no lo estén siendo físicamente, el estar viendo, sacan las fotos y, ay, mira, no me acuerdo cuando fuimos a ese lugar. ¿Sí? Me acuerdo cuando andábamos. ¿Sí? Entonces debemos deshacernos de todas esas cosas. Y si las cosas, presten atención. Si las cosas no están yendo bien en nuestro matrimonio o nuestra relación, si las cosas no están yendo muy bien en nuestro matrimonio y o relación, ¿creen que el tener esos recuerditos no podrían ser tentación para ir y sacarlos y verlos y pensar en cómo quizás con ellos no habrían tenido los problemas que ahora están teniendo? Quizás otros problemas, pero estos no. Quizás unos problemas, a lo mejor los problemas serían más, pero no problemas como estos. ¿Sí? Mis hermanos, eso es lo que es cuando guardamos cosas de nuestra vida pasada en Cristo, que constantemente nos están llevando de regreso. Me acuerdo cuando vine a Cristo, cuando más joven,
¿Cuántos se acuerdan de los discos LP, los grandotes? Tenía una colección de discos bárbara. Michael Jackson, Led Zeppelin, Uriah Heep, The Doors, puro pesado. Y me puse a pensar, pues, ¿y ahora qué hago? No quiero escucharlos porque pues la música no es muy, ¿verdad? No es muy inspiradora para seguir a Cristo, para adorar a Cristo. Es que, ¿qué hago? Ah, ya sé, los voy a vender. Y me acuerdo que mi pastor me dijo, tú te sientes, no quieres tú pecar, pero sí quieres ayudar a otros a que pequen. Pues entonces, ¿qué hago? Pues tíralos. Y amarré mi montón de discos y yo vivía muy cerca del Canal Todo Americano. Los que conocen Mexicali saben dónde es el Canal Todo Americano, pegado al fraccionamiento hípico. ¿Sí? Están así como que, ¿dónde? Porque cuando vayan a Mexicali, vayan a buscar, a Caléxico, vayan a buscar el Canal Todo Americano. Y agarré mis discos y los amarré todos y al canal. Y se acabó la tentación de tocarlos, de oírlos, de nada. Empecé a comprar discos de Manuel Bonilla y de Petra y de muchos de grupos cristianos, etcétera. Y eso era todo lo que oía. Pasan unos años y me aparto del Señor. Y cuando menos pensé, tenía una colección sota, ya no de discos, de CDs, de todos los mismos grupos que había tirado a la basura. No me digan que yo soy el único. Ahora, no me malentiendan, no quiere decir que nunca se debe de oír música secular, no quiere decir que toda la música secular es mala. Hay canciones seculares muy románticas, muy bonitas, muy tranquilas, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que si le damos cabida a algunas de estas cosas, tarde o temprano van a volver a tomar el control de nuestra vida. Y así es que gasté otro montón de dinero para comprar los CDs, ¿sí? Y tuve que volverlos a tirar a la basura. Así es que ahora no tengo música secular en la casa, todos los CDs que tengo son cristianos, las estaciones de radio en mi carro están sintonizadas a estaciones cristianas, sé todas las estaciones cristianas que hay desde aquí de San Diego hasta Los Ángeles. Y cuando voy a Los Ángeles por algo nada más le voy cambiando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pura música cristiana. Y como les he dicho antes, una vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si alguna vez me oyes cantar o tocar o algo de alguna de las canciones que tocaba cuando me conociste, pregúntame, ¿qué onda ese? ¿De qué te acuerdas con esa canción que la estás tocando, que la estás cantando? Me acuerdo, me encantaba el príncipe de la canción a mí, José José, me encantaba. Sí, me encantaba cantar sus canciones también, bien romanticonas las canciones, qué bárbaro. Y cuando de vez en cuando me oía cantar algunas, ¿qué onda? ¿De quién te acuerdas? De ti, mi amor, de ti. Entonces, si el Señor nos ha hecho nuevos, debemos procurar andar en esa novedad de vida, ¿no es cierto? No necesitamos nada de lo antiguo, de lo viejo, de lo que nos mantenía separados de Dios. No lo necesitamos para nada. Creemos que lo necesitamos y se nos ha convencido de que no tiene nada de malo. ¿Y saben qué? Puede ser que no tenga nada de malo, pero yo sé que todos y cada uno de ustedes saben de qué pata cojean. Saben qué canción oyen y se empiezan o echan el grito, ¿verdad? Ándele, el hermano, ¿verdad? Arrepiéntase, le vamos a imponer manos ahorita antes de irnos. Sabemos, ¿no es cierto? Y si sabemos, mi mamá, otra vez hablar de mi mamá. Mi mamá tiene un dicho, ¿para qué le buscas tres pies al gato si sabes que tiene? ¿Para qué, hombre? Mejor quédate así como estás. Entonces, de nuevo, si el Señor
nos ha hecho nuevos, debemos procurar andar en esa novedad de vida y no andar como los hijos de Israel, sacando la serpiente para prenderle incienso, especialmente cuando las cosas no les iban bien, ¿verdad? A ver si la serpiente, así como nos salvó de la picadura de las serpientes de aquel tiempo a nuestros padres, nos salva a nosotros ahora de los problemas que tenemos. No, tenían una razón muy específica de ser y no iban a servir para nada más que para lo que el Señor los dio. Entonces, debemos andar en novedad de vida como cristianos que hemos sido hechos nuevas criaturas. Salmo 40, los versículos 1 al 3 dicen lo siguiente. Salmo 40, versículos 1 al 3 dicen lo siguiente. Yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Versículo 2. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno, que quiere decir lodo, pantanoso, y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Y luego noten el versículo 3. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y luego noten el resultado de cantar ese canto. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Cuando los otros vieron que esta persona, sus pies fueron plantados sobre una roca, que el Señor le ayudó a caminar con paso firme, que el Señor le dio un canto nuevo, un canto de alabanza a Dios. Muchos lo vieron y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Mis hermanos, andar en novedad de vida es el mejor testimonio que podemos dar. Mucho mejor que todas las palabras que queramos usar para convencer a alguien de la verdad, la bondad de Dios y el plan de salvación a través del Evangelio. Nuestras vidas transformadas hablan más y dan mejor testimonio que cualquier clase de teología que puedan dar. ¿Sí? Hoy una vez alguien dijo, predica el Evangelio y si tienes que hacerlo, usa palabras. Predica el Evangelio con tu vida. ¿Cómo vives? ¿Cómo honras a Dios? En tu casa, delante de tus hijos, en tu trabajo, delante de tus compañeros y de tu patrón, en la escuela, delante de tus compañeros de escuela. ¿Sí? Una de las razones por las que muchos jóvenes se apartan de la fe es porque sus padres les dicen, haz lo que te digo y no lo que yo hago. Sus padres les están dando en alguna área de sus vidas, los padres les están dando un mal ejemplo, no están poniendo a Dios verdaderamente como lo principal en su vida, le están dando cabida a otras cosas y cuando los muchachos se dan cuenta de eso, piensan, pues si mis padres no están modelando lo que dicen creer, ¿qué caso tiene? En Romanos capítulo 6 y el versículo 4, Pablo escribe, porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos ¿en qué? En una vida nueva. Vivamos en una vida nueva. Tenemos que vivir una vida nueva. Si en realidad el Señor nos hizo nuevos, ¿sí? Ya las cosas viejas pasaron, debemos de vivir en esa vida nueva. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24, noten, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dieron cuenta de lo que dice ahí? Cuando dice despójense, ¿quién se va a despojar? Nosotros mismos, ¿sí? Cuando dice ahí, renuévense, ¿quién se va a renovar? Nosotros mismos. Cuando dice ahí, revístanse, ¿quién se va a revestir? Quiere decir que es algo consciente que debemos hacer. Les he dicho, no sé si les he dicho a todos, pero estoy viendo una serie en Netflix que me ha gustado mucho, se llama The Crown. ¿Saben ustedes que los reyes, duques y príncipes y toda Inglaterra no se visten a sí mismos? Tienen a alguien que les pone, hasta la ropa interior les pone. A las reinas les suben las medias, a los varones les atan la corbata. Tienen sirvientes que les ayudan a todo. Sí, todos los visten. ¿Saben qué? Yo quisiera que Dios hiciera lo mismo conmigo. Que diariamente cuando me levanto mandara a sus ángeles a que me vistieran de pies a cabeza y hacer todo lo que me está diciendo aquí Pablo que debo hacer.
Pero ¿saben en quién cae la responsabilidad? En mí, en nosotros, en nosotros. Por eso dice, despójense ustedes. ¿Sí? Por eso dice, renuévense ustedes. ¿Sí? Por eso dice, revístanse ustedes. Ahora, solos no lo podemos hacer, pero sí podemos pedir el poder del Espíritu Santo antes de salir por la puerta y decir, Señor, ayúdame a revestirme, a renovarme. Y la palabra, con la palabra es con la que renovamos la mente, etcétera, etcétera. A los colosenses, Pablo les escribe en Colosenses 3, versículos 1 y 2. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Versículo 2, pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Eso es parte de la nueva vida, en donde ya no ponemos la atención tanto en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Y cuando ponemos la atención en las cosas del cielo, ponemos la atención en el futuro que tenemos con el Señor en el cielo. Y de repente las cosas difíciles que tenemos en la vida no son tan difíciles, porque reconocemos el fin tan glorioso que tenemos con Él. ¿Sí? Entonces, Ezequías se deshizo de todo aquello que estaba estorbando al pueblo para que se acercara y adorara al único Dios vivo y verdadero, el Dios a quien su padre David había adorado y servido. Y luego noten en los siguientes versículos, Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre los reyes de Judá. Más adelante vamos a hablar de otro rey que se llamó Josías, que llevó a cabo grandes reformas también para volver el corazón del pueblo a Dios, pero no quiero adelantarme, así es que lo vamos a dejar ahí, después vamos a hablar eso. Noten, puso su esperanza en el Señor. Puso su esperanza en el Señor, no puso su esperanza en nada que él pudiera hacer o en nadie, puso su esperanza en el Señor. Y luego noten el versículo 6, pues siguió al Señor y no se apartó de él, al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor, noten el versículo 7, estaba con Ezequías, a donde quiera que él, Ezequías, iba, tenía éxito. Y luego noten, hasta tuvo el valor y el poder para rebelarse contra el rey de Asiria que había conquistado el reino del norte y no se puso a su servicio. No se puso a su servicio, tuvo el poder para resistir a este ejército tan grande, tuvo el poder para decir, ¿sabes qué? Rey de Asiria, yo sigo al Dios verdadero y ese Dios me mantiene firme. Así es que yo no te voy a servir. Además, dice el versículo 8, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Noten, ¿tuvo que luchar? Sí. ¿Tuvo enemigos que enfrentar? Sí. Pero mientras obedeció a Dios y puso en él su esperanza, ¿qué pasó? Versículo 7, el Señor estaba con Ezequías, a donde quiera que él iba tenía éxito, se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. También nosotros, mis hermanos, cuando andamos caminando en Cristo, cuando tenemos esa nueva vida en Cristo y caminamos con Él para Él y le servimos a Él, ¿tenemos que luchar? ¿Tenemos que enfrentar enemigos? Diariamente, ¿no es cierto? ¿Tenemos que enfrentar al enemigo de nuestras almas? A veces tenemos que enfrentar enemigos en nuestra propia casa, ¿no es cierto? A veces tenemos que enfrentar enemigos en nuestro trabajo, tenemos que enfrentar enemigos en por todos lados. Pero como Ezequías, sí, obedecemos al Señor. Si lo hacemos como Él prescribió a Moisés que se hiciera, nosotros como Cristo nos dice que se debe hacer. Entonces a donde quiera que vayamos vamos a tener éxito. ¿Sí? Y vamos a poder rebelarnos contra el enemigo de nuestras almas y decirle, ¿sabes qué? Sata, tú no tienes poder sobre mí. Tú no tienes ningún poder sobre mí. Tú no me puedes tocar, tú no me puedes hacer nada, tú no me puedes forzar a hacer nada, porque el Espíritu de Dios mora en mí y mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Pero a veces queremos que eso suceda cuando andamos en la desobediencia. Cuando no estamos haciendo lo que Dios nos dice.
Y Dios en su misericordia a menudo nos protege, nos guarda, etcétera. Pero tarde o temprano las cosas, así como al pueblo de Israel, nos van a alcanzar y vamos a tener que sufrir la corrección de Dios. Sí, mis hermanos, miren, Dios no nos dice esto está mal y aquello está mal y esto no lo deberían de practicar, eso porque quiere aguadarnos la fiesta. Sí, Dios nos dice, esas cosas no son buenas para nosotros, dañan el espíritu, pueden terminar dañando el mismo cuerpo, la misma salud. Y por eso el Señor nos previene, no se acerquen a esas cosas. Sí, no es por aguadarnos la fiesta, no, es porque nos ama, es porque quiere lo mejor para nosotros. Y porque quiere que tanto nosotros como nuestra familia, nuestros hijos, nietos, etcétera, lo vengan a conocer a Él. Y la mejor manera de que se los podemos dar a conocer no es hablándoles hasta que se nos ponga morada la cara de que no podemos respirar por tanto hablar. Es viviendo lo que decimos creer. Viviendo lo que decimos creer. Si le vamos a pedir a nuestros hijos, tienes que poner a Dios primero. Yo pongo a Dios primero también en todo. En mi tiempo, en mi talento, en mi tesoro, lo pongo primero en todo. Si le digo, tienes que servir en la iglesia, deberías de hacer esto, deberías de hacer esto otro. Pero yo no estoy haciendo nada. ¿Y tú cuándo? ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Tenemos que ser ejemplos primero. Sí, tienen que ver en nosotros lo que les estamos exigiendo que sean. Porque si no lo ven en nosotros van a decir, pues ella dice que lo cree, pero no lo cree porque si lo creyera, ¿qué haría? Lo que está diciendo que deberían hacer. Ezequías hizo vamos a leer la semana que entra. Y si quieren irlo leyendo por adelantado, lean en Segunda de Crónicas, capítulo 29, lean todo lo que Ezequías hizo para volver al pueblo de Israel, de Judá, al reino de Judá, a Dios. Y creo que ese es uno de esos pasajes que nosotros debemos imitar en nuestras vidas. Sí, yo sé, no vivimos en el Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley ni nada de eso, pero lo que Ezequías hizo para volver el corazón del pueblo a Dios es lo mismo que nosotros debemos hacer para volver nuestro propio corazón a Dios y luego volver el corazón de nuestra familia, de nuestra iglesia, etcétera, etcétera, a Dios. Porque eso es lo que Dios honra, eso es lo que Dios quiere y así es como Dios obra en su pueblo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre porque eres tan bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque a menudo, de nuevo, tenemos pasajes algo difíciles que escudriñar, difíciles que ver, pero en ellos nos enseñas que tu amor por nosotros es infinito y grande, Señor. Y que lo único que tú quieres para nosotros, oh Dios, es bendecirnos, siempre bendecirnos. Y la mejor manera de lograr eso es caminar en tus caminos, someternos a tu señorío, a someternos a tu soberanía y hacer las cosas como tú has prescrito en tu palabra que se hagan. Señor, sigue enseñándonos, sigue guiándonos, sigue dirigiéndonos, sigue recordándonos cuánto nos amas y ayúdanos, Señor, a amarte a ti de la misma manera que tú nos has amado a nosotros. Nos entregamos completamente a ti una vez más y te damos todas las gracias, te damos toda la alabanza, te damos toda la gloria en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, tengan una gran noche en el Señor.